¿Estás esperando a que tu vida se resuelva mágicamente para empezar a tener orden? Déjame decirte que lo estás haciendo exactamente al revés. Bienvenidos una vez más a Ecos de Biblioterapia, el lugar en donde los libros resuenan en nuestra realidad. Yo soy Maribel Rivera y es un gusto para mí tenerlos el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de un libro que a mí me encanta, es de mis favoritos y siempre lo voy a decir, yo creo. Pero este libro es Tiende tu cama y es un libro que se desarrolla en un contexto militar, pero que más allá de eso nos enseña cómo una sábana puede cambiar nuestra vida. Bueno, a pesar de que está en un contexto militar, nos habla de muchas metáforas que son aplicables al día a día, a la vida cotidiana, a la vida de un civil común y corriente, y que la verdad dejan aprendizajes pues bastante significativos que nos hacen reflexionar muchísimo sobre el cómo percibimos las cosas muchas veces, porque este libro se enfoca muchísimo en la rudeza con la que se adiestra a los soldados, a los militares, pero también se enfoca como en las fortalezas que ellos adquieren de esa rudeza, porque obviamente hay partes, hay procesos en los que estos militares pues sufren, la pasan mal, no precisamente que sea como un maltrato o que se normalice o se romantice el maltrato, sino que se dan cuenta de que, por ejemplo, lo pesado de algún tipo de entrenamiento termina fortaleciéndolos y termina haciéndolos mucho más hábiles y mucho más ágiles para cosas que iban a venir después. Al final de todo es una preparación y muchas veces en la vida nos pasa esto, que ciertas situaciones nos preparan para situaciones que vienen más adelante. Y si nos ponemos muy reflexivos, si nos ponemos a pensar, gran parte de nuestra historia y gran parte de las cosas que nos pasan vienen como en hilito, es decir, yo en este momento estoy aquí porque en algún momento conocí a alguien que hacía videos, que me dijo que mi voz se prestaba para esto, pero para yo conocer a esa persona tuve que conocer a otra persona que estuvo conmigo en la secundaria y así es una bolita de nieve que podemos ir alimentando de recuerdos, de situaciones por las que pasamos para llegar hasta el momento que estamos ahora. Algunas son más agradables, algunas son de lo menos agradable posible, pero pues al final son situaciones que dependiendo de nuestra perspectiva nos pueden dejar aprendizajes y nos pueden dejar positivismo. Esto no quita que hay situaciones que hay que atender de una manera profesional, siempre lo he dicho también, ningún libro ni ningún tipo de video sustituye a una terapia psicológica individual personalizada. Entonces es muy importante ser responsables con eso. Respecto al libro les quiero contar una de las cosas que pasaba mucho, bueno, que era así como el terror de los chicos que estaban en ese momento, era la galleta de azúcar. La galleta de azúcar era un castigo que se les implementaba a los militares que estaban ahí en entrenamiento y que por algún motivo hacían algo mal. Entonces tenían que entrar al mar, al agua fría y luego salir y revolcarse en la arena hasta quedar como pues una galleta con azúcar. Eran la burla de todos, ¿no? Además de lo incómodo que es que se te meta la arena por todo el cuerpo y pues hasta raspados, rosados. Ellos decían la incomodidad que les provocaba esto, pues además de que era una burla social, ¿no? O sea, el ego así por los suelos, sobre todo porque en el ámbito militar, pues es mucho como de egos, ¿no? De rudeza, de ser fuertes y todo esto. Entonces, pues que les hicieran eso era hasta cierto punto una humillación que pues había que soportar, que había que tolerar cuando así les tocaba. Aparte, no era solo como el momento, era ya mantenerse durante el día haciendo sus actividades mojados con frío y aparte, pues todos llenos de arena. Esto me lleva a pensar que muchas veces nosotros es como si nos revolcáramos también en la arena y andamos todos disgustos, andamos todos incómodos, que bueno, en el caso de los militares, por ejemplo, era una consecuencia de una mala decisión o de un mal acto, ¿no? Nosotros también a veces tenemos consecuencias o tenemos, pues sí, más que todo consecuencias, vamos a llamarlo así, resultados de nuestros actos que nos hacen sentir incómodos. A veces son controlables, a veces no están en nuestras manos, sin embargo, nuestro cuerpo termina por resentirlo. Aparecen gastritis, alergias, migrañas y nos acostumbramos a vivir con incomodidad. Nos acostumbramos a hacer una galleta de azúcar cuando podríamos nosotros perfectamente redirigir nuestro comportamiento o redirigir nuestra
pues nuestra visión, nuestra mentalidad para tener mejores resultados, ¿no? Para cambiar resultados. Eso es muy dicho y muy sabido. No puedes querer resultados diferentes si te enfocas en hacer lo mismo. Entonces, bueno, aquí entra un tema de responsabilidad sobre nuestros actos. Y una de las cosas importantes o de las enseñanzas que intenta transmitir este libro, pues es que nos hagamos responsables desde el primer minuto que estamos ya activos, ¿no? Que nos levantamos y la primera cosa que podemos hacer, y por ejemplo en el libro lo primero que se ponían a hacer los militares es tender la cama perfectamente. Bueno, y entonces esto nos lleva como a hablar de la responsabilidad sobre nuestros actos. Y la responsabilidad sobre nuestros actos empieza desde cosas muy pequeñitas, desde nuestros hábitos, desde cómo decidimos empezar nuestro día. Y curiosamente, luego el autor del libro comenta que en una ocasión le tocó estar cerca de un terrorista y esta persona muy conocida, precisamente fue en su momento de captura, fue así un tema mundial. Y él notaba que esa persona nunca tendió su cama, o sea, que siempre vivió en desorden, y entonces asociaba mucho, pues, como que el desorden que tienes en todo alrededor, también lo tienes adentro. Y no me van a dejar mentir, yo sé que hay muchas personas que se van a identificar con esto. A veces cuando te sientes mal emocionalmente o así, sientes así como un disgusto, ordenas tu cuarto, haces limpieza de closet, haces limpieza de general, profunda, y te sientes mejor. Y es que esa es una realidad, se refleja muchísimo cuando tenemos todo desordenado y cuando tenemos también todo desordenado en nuestra mente y en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. Entonces, la enseñanza aquí es responsabilizarnos desde el inicio de nuestro día, desde nuestro primer minuto que tenemos actividad, desde nuestro primer metro cuadrado que tenemos a nuestro alcance, hacer lo debido, que es tender la cama. Hay muchas cosas que no podemos controlar, pero al menos eso, ese pedacito, esa cama, esas cobijas, esa almohada, sí la podemos controlar y es algo, pues, con lo que empezamos bien el día. Un dato importante es que nuestro cerebro asocia esa buena acción, esa acción adecuada como algo positivo. Entonces, ya automáticamente asocia el positivismo al día en el que estamos tendiendo nuestra cama, ¿no? Ya no es como empezar y pues a ver cómo inició el día, sino que ya hay una semillita sembrada de que las cosas van a fluir bien. ¿Por qué? Porque empezamos bien el día haciendo una tarea que quizá al principio nos va a costar, pero después se vuelve pues relativamente fácil, ya se hace en automático y entonces sin darte cuenta ya creaste un muy buen hábito que además le enseña a tu cerebro como que sí podemos y tenemos la energía, vamos a lograrlo. Y sobre todo también es como tiene un significado para uno mismo de tengo fuerza, tengo el control, tengo la posibilidad y la capacidad de hacerlo, que eso es muy importante, eso es lo que yo creo que no se valora siempre, pero el tener una cama, el tener una cobija que tender, o sea, es digno de agradecer, es un motivo de agradecimiento el poder levantarte de esa cama, porque no todas las personas se pueden levantar de una cama y tener esa oportunidad de tenderla es, es bueno, es bonito y debería de ser mucho más valorado de lo que es, porque yo creo que se valora poco o nada. Hay algo muy importante que también se menciona mucho y que me parece de suma importancia comentar, porque es un tema que está todavía como que no muy normalizado y a veces es como se quisiera interpretar como sinónimo de debilidad cuando es todo lo contrario. El llorar, el cansarse, el declararse fatigado, exhausto y decir, ¿sabes qué? Hoy no me siento capaz. No quiere decir obviamente que vamos a abandonar nuestras responsabilidades, no, pero sí se vale un día estar cansado, sí se vale un día sentirse pues mal. Se vale sentirse mal y aceptar y reconocer que nos sentimos mal. Justamente cuando lo aceptamos, lo reconocemos y le damos ese permiso de salir, el malestar no se vuelve tan fuerte o tan dramático como cuando intentamos reprimirlo. Reprimirlo solamente hace que se endurezca y que crezca y no es para nada bueno. Entonces, en este contexto militar también se permitían, o sea, se permitían ellos como personas, no que fuera una regla general, pero el autor, por ejemplo, se permitía sentirse mal, se permitía sentirse cansado y algo
que nos vuelve a la reflexión inicial de tender la cama, pues es que siempre iba a tener ese espacio. O sea, que no importaba si tenía el peor día de su vida, si había pasado por las peores cosas, él iba a llegar a tener un espacio limpio, un espacio digno donde descansar, donde llorar si necesitaba llorar, pero también algo, pues, que dignificaba su trabajo y su persona, porque es importante saber que nosotros nos damos lo que nos merecemos. O sea, nosotros tenemos la posibilidad de darnos según lo que creemos merecer. Si tú te mereces un espacio bonito, limpio, ordenado, que huela rico, o si te mereces vivir entre mugrero y basura y todo esto, es una decisión propia y va muy de acuerdo a la autoestima. Y créanme que vivir en un lugar limpio y ordenado es, es una gran ayuda para el ánimo, para el sentirse bien, en un lugar ventilado, en un lugar en donde nos pueda entrar un poquito de sol, en donde podamos sentir cómo está el clima, darnos cuenta de lo que está sucediendo, pero también donde nos podamos sentir cómodo es algo que se refleja directamente en nuestro estado emocional. Y esto no es como para decirles, tienen que, tienen que ser muy ordenados o vivir de esta manera. Bueno, sí, sí sería lo ideal, ¿no? Pero son cosas en las que podemos trabajar poco a poquito, ir mejorando esos hábitos porque a veces la pereza nos invade, nos gana y en muchos casos es tema de depresión. Pero les voy a decir algo, la depresión tiene la capacidad de volverse también un hábito. Puede ser que una persona que pase por depresión llegue a un punto en el que ya no es tanto la depresión lo que no le permite levantarse o la que no le permite avanzar, sino es ya ese mal hábito y esa costumbre y esa justificación de tengo depresión para no hacer las cosas. Entonces es una lucha durísima, es una lucha constante, pero es una lucha que se tiene que hacer y es mejor hacerla informado, porque yo tampoco les digo que me crean absolutamente todo y que hagan las cosas como si yo les diera un manualito, pero sí hay que informarnos sobre lo que le hace bien a nuestro cuerpo, a nuestra mente, lo que le hace bien a nuestro entorno, o más bien cómo nuestro entorno influye en nuestro bienestar, porque eso es algo de suma importancia. Y darse permiso entonces de caerse, pero levantarse, porque al darte permiso de caerte, descansas y recuperas fuerza y entonces puedes volver a intentarlo otra vez y eso aplica para muchas circunstancias de la vida. Siempre hay que tener muy claro que no vamos a dejarnos hacer mal, por ejemplo, en el caso, no sé, de las relaciones que suele pasar, ¿no? De, ay, no, es que quiero otra oportunidad. Pero más bien es algo sobre nosotros mismos, hay que ser tolerantes con nosotros mismos, con nuestros procesos, no hay que ser tan exigentes con nosotros. No, en algún momento se puso muy de moda como las cosas muy rigurosas, ejercicio riguroso, dietas rigurosas, así todo muy, muy de tajo, cortar los hábitos que llevamos durante años de generación en generación heredados y querer implementar cosas nuevas y realmente no es sostenible. Está comprobado por la ciencia y yo creo que ustedes personalmente lo pueden comprobar, quien sea que me esté viendo, que no es sostenible hacer este tipo de cosas, no es saludable, incluso es un trauma para nuestra mente, así de repente tener demasiados cambios. Para nuestro estado emocional es complicado y es complicado tener que estar recayendo, digamos, en hábitos que estamos intentando dejar, pero no lo estamos haciendo de la manera correcta. Para esto también hay diferentes tipos de acompañamientos y, y si no se quiere hacer con algún acompañamiento o si no es necesario porque es un tema más tranquilo, más controlado, la recomendación es hacerlo de poco en poco, siendo muy tolerantes con nosotros mismos y ofreciéndonos lo que nosotros nos merecemos. No nos merecemos poco. Si quieres cambiar el mundo, empieza por tender tu cama. Es una de las muchas metáforas que comparte porque hay varias partes en donde dice, si quieres cambiar el mundo, tal, tal, tal. Pero esta me encanta porque pues es como la esencia del libro, ¿no? Y es que no se trata de que literalmente el mundo cambie por tender la cama, pero nuestro mundo, porque cada cabeza es un mundo, dicen, o cada quien tiene pues su realidad. Sí, sí cambia, es algo que totalmente sí influye. Y lo que engloba todo este libro, pues es que tenemos muchos obstáculos en la vida,
Tenemos momentos en donde nos vamos a sentir llenos de arena, en donde nos vamos a sentir como galletas azucaradas, pero no son momentos para rendirnos. Durante los entrenamientos también se cuenta, había como castigo que ciertas personas tenían que hacer un entrenamiento más pesado, quedarse más tiempo. Y esta parte no la recuerdo bien, no les voy a decir tal cual, pero el punto era que al siguiente día tenían que volver a hacer el entrenamiento, entonces, pues otra vez se quedaban atrás porque pues andaban cansados de ayer y luego pues otra vez hacer el entrenamiento súper pesado, entonces los volvían a dejar y entonces se volvía así una cadena de que siempre iban atrasados, los volvían a dejar y se quedaban atrasados. Pero esto llegó a un punto en el que ya no fue pesado para la pareja de, bueno, los, no sé, no pareja sentimental, no, sino que estaban trabajando como en pareja. Entonces ya no era un tema que les causara conflicto porque llegó un punto en el que su cuerpo se acostumbró. Tenemos la capacidad de adaptación y eso a mí me parece maravilloso. Es una de las cosas que más amo y admiro del cuerpo humano porque créanme que yo amo el cuerpo humano. Somos maravillosos, somos perfectos. Vale muchísimo la pena que nos cuidemos porque en verdad que somos una máquina increíble. Entonces, bueno, pues estos militares que estaban en entrenamiento terminaron por adaptarse, terminaron por ser mejor que los demás, porque incluso toda esa carga extra de entrenamiento, pues los hizo tener mayor resistencia, los hizo tener mejor condición y terminaron siendo sobresalientes. Y justo es el mensaje que nos quiere dar, que a veces la vida se pone pesada, que a veces nos sentimos así en los que, ay, son la burla, los que a todo nos sale mal, los que traen arena raspándole y picándole por todo el cuerpo, estamos disgustos, nos sentimos incómodos con la vida misma. Y vale la pena ser tolerante con nosotros mismos, con nuestros procesos. Vale la pena amar nuestro cuerpo y cuidarnos de tal forma que no nos hagamos daño ni con mala alimentación, ni con malos hábitos de sueño, ni con falta de ejercicio o bueno, con malos hábitos en general. Vale la pena cuidarnos de verdad, vale la pena cuidar nuestra parte emocional porque es algo que muchas veces dejamos de lado. El cansancio o la fatiga también se da por temas emocionales. Está muy de moda o muy sonado lo del burnout, que es algo, bueno, ya a más grande impacto, pero pasa y hay casos importantes y por ejemplo en México está la NOM 035 que pueden investigar que habla, es referente a esto, al bienestar en las áreas de trabajo, al entorno social, para que haya un ambiente saludable, porque son cosas importantes. Es importante cuidar nuestra mente, nuestras emociones y también nuestro cuerpo. Y en el momento en que nos sentimos mal, es totalmente válido apapacharnos, cuidarnos, querernos para en el momento en el que nos sintamos mejor sacudirnos toda esa arena, levantarnos con la fortaleza de las cosas que ya aprendimos, de todos esos procesos que nos prepararon para el hoy y entonces seguir adelante con nuestra vida. Muy probablemente, si no has leído el libro, que te recomiendo que lo leas, van a pensar como, o sea, ¿cuál es el sentido? Bueno, el sentido es que hagan la prueba, tiendan su cama 3 días seguidos, levantándose y tender la cama y luego me cuentan, pueden venir aquí al video a decirme qué tal les fue, pero yo creo que es algo sobre todo simbólico, es algo que la mente a partir de ver este video ya no va a tomar como una sábana ondeándose para quedar bonita, sino algo más. Es la primera tarea cumplida del día, la primera cosa que hiciste bien en el día, de muchas que te esperan y es el lugar que te va a esperar para que descanses dignamente después de una larga jornada de actividades. Y ya por último me gustaría preguntarles, ¿qué es eso que hoy necesitas sacudirte la mente? Esa arena sobre el cuerpo mojado que ya necesitas soltar, que necesitas liberarte o que tal vez no te habías dado cuenta y que ahora que lo piensas dices, bueno, debo ser más comprensivo, debo ser más tolerante conmigo mismo sobre este tema que tal vez no está en mi control, que no está en mis posibilidades, pero pues que existe y que no me queda más que ser bueno conmigo, con mi cuerpo y con mi bienestar y a partir de ahora empezar a trabajarlo. Es de poquito, no, de verdad no hay que esforzarnos grandemente
y no porque caigamos en la mediocridad, eso es muy importante. No lo vamos a dejar para mañana, lo vamos a hacer hoy, pero a nuestro ritmo, de poquito, siendo tolerantes, siendo conscientes y viviendo nuestros procesos de acuerdo a cómo nuestro cuerpo y nuestra mente puedan llevarlos sin hacernos daño y sin ser malos con nosotros mismos. Muchas gracias por estar aquí y los espero en un siguiente eco de biblioterapia.